Buenas y bienvenidos a Rol Simple, mi nombre es Heiner y hoy vamos a estar hablando de la selección de hechizos para los personajes. La selección de los hechizos para un personaje es un tema bastante complicado, abarca muchas variables y depende también de la clase de personaje que estés desarrollando, no solo la clase que elijas, sino el enfoque al que le vas a dar al personaje. Así que vamos a hablar un poco al respecto de esto. Vamos a empezar hablando primeramente de los temas básicos en cuanto a cada una de las clases y luego adentrando un poco más en sí a lo que podemos hacer. Así que empecemos de una vez. Ahora bien, entendiendo la magia en nuestras clases es algo muy importante, porque cada una de las clases que tiene acceso a la magia lo tiene acceso en diferentes cualidades. Así que por ejemplo tenemos en las ediciones 3.5 y de Dungeons and Dragons y Pathfinder que los únicos que van a ser considerados como magos completos o una progresión completa de magia van a ser los clérigos, los druidas, los hechiceros y los magos. Se va a considerar al bardo una progresión 3/4 y a los paladines y exploradores progresión de 1/2. ¿Por qué 1/2, un 3/4 o máximo? Muy bien, el máximo nivel de hechizos en un juego estándar de estas ediciones es nivel 9 y el mínimo es nivel 0. Las clases que son completas tienen acceso de todos los niveles de hechizo. Entre más alto el nivel de hechizo, más poderoso. Así que los magos, por ejemplo, a nivel 13 tienen acceso a hechizos de nivel 7, a nivel 15 van a tener a los de 8, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que otra clase como el bardo, cuando están cerca de llegar a nivel 18 apenas van a obtener hechizos de nivel 6. Y lo que son el paladín y el explorador, cuando estén cerca de esos niveles, lo que van a tener es acceso a hechizos de nivel 4. Esto es muy importante entenderlo porque eso nos va a ayudar a entender el enfoque que le tenemos que dar a cada uno de los hechizos que vamos a elegir. Por ejemplo, si eres un mago o un clérigo, usualmente vas a tener una selección bastante amplia de hechizos que tienen duración instantánea o de cierta clase de efectos o bien que puedan afectar al oponente. Mientras que cuando eres un paladino o un explorador vas a tener una selección tan limitada de hechizos que probablemente te vas a enfocar en mejorar el aspecto en el que quieras enfocar al personaje y escoger hechizos, por ejemplo, que tengan una larga duración o que directamente no afecten al oponente, sino que mejoren las propias capacidades del personaje. Dentro de lo que son las categorías de hechizos como tales, sabemos que hay varias escuelas de magia en las cuales están clasificados cada una de estos hechizos. Así que vamos a hablar brevemente de los conceptos de cada una de las clases. Estos vienen explicados en los manuales de jugadores. En los manuales de jugadores tenemos por ejemplo que la primera escuela que usualmente vemos es la abjuración. Son básicamente hechizos de protección o tipo barrera. Luego vamos a tener la conjuración, que van a traer cosas de otros lados. Por ejemplo, esa es la escuela como tal que conjura criaturas para que peleen por el lado 1. Luego de eso vamos a tener los hechizos de adivinación, que básicamente son los que nos permiten ver al futuro. Vamos a tener el encantamiento, que lo que va a hacer es usualmente afectar la mente de nuestros oponentes. La evocación, que va a tener efectos de energías, como por ejemplo bolas de fuego o misiles mágicos. Vamos a tener la ilusión, que va a crear pigmentos que parecen ser reales a la vista de las personas que no pueden identificarlo como un hechizo. La necromancia, que usualmente vamos a tratar con lo que son todos los aspectos de la vida y la muerte. Finalmente tenemos la transmutación como escuela de especialización, que consiste en agarrar objetos y convertirlos en otros. Y también hay una categoría muy específica que se llama universal, que son unos pocos hechizos que no están cubiertos directamente por ninguna de estas categorías. Entonces, ¿qué es lo importante entender cada una de estas categorías? Básicamente el enfoque que le vamos a dar a nuestro personaje. Si lo que queremos es que sea un personaje más sutil, que haga que las personas sean engañadas, probablemente en el concepto vamos a querer que tenga muchas más ilusiones y encantamientos que demás hechizos.
Si por otra parte queremos hacer el mago que hace daño, entonces mayoritariamente vamos a hacer evocaciones y conjuraciones o hasta necromancias dependiendo de la escogencia de hechizos. ¿Qué es lo importante de saber esto? Que no hay ninguna escuela mejor que la otra directamente y en general no hay hechizos inútiles como tales, sino simplemente hay hechizos que son más funcionales en la mayor parte de las situaciones y otros que no lo van a hacer tanto. Por ejemplo, usualmente los hechizos que le dan mejoras a nuestros aliados van a ser bastante funcionales porque es común que vayamos a tener combates. Mientras que un hechizo que te permita escalar por las paredes es útil si tienes la oportunidad de necesitar escalar por las paredes. Entonces vamos a tratar de tener un balance de esto y lo otro. Lo que yo recomiendo antes de empezar a la selección de hechizos es preguntarle al maestro de juego qué tipo de situaciones esperarían verse en el juego y qué tipo de criaturas esperarían verse en el juego. Si ustedes empiezan si el maestro les dice va a ser una selección variada de enfrentamientos con una selección variada de criaturas, entonces es mejor tener hechizos que afecten de maneras más generales. Entonces, por ejemplo, una barrera de fuerza o de fuego pueden ayudar más que simplemente tener algo que les permita escalar. Pero por otra parte, si les dice es que van a haber muchos muertos vivientes, entonces tal vez sí es recomendable tener hechizos que sean especialmente efectivos contra ellos. Todo esto depende del mundo de la campaña donde vayamos a jugar. Ahora bien, más allá de las escuelas, tenemos otras categorizaciones de hechizos que vamos a tener que aprender o tener en consideración cuando elijamos nuestros hechizos. Si bien es cierto que cada una de estas escuelas tiene un enfoque en los efectos, los hechizos tienen maneras específicas de hacer esos efectos. Por ejemplo, tenemos hechizos que tienen duración instantánea, que duran tantos minutos por nivel, que hay algunos que afectan a la resistencia del oponente, mientras que otros afectan a la voluntad y demás. Entonces vamos a querer tener en claro estos conceptos y no voy a referirme en ellos a como las características específicas, sino agrupaciones de ellos. Entonces, para empezar, tenemos los hechizos de salve o morir. ¿A qué se refiere con esto? El salve o morir básicamente indica que si el oponente falla el salve, muere. Si tiene éxito va a tener un efecto menor. Estos para personajes que lo que buscan es control de campo no son ideales. Sin embargo, para enfrentamientos contra una sola criatura podrían ayudar si la criatura es vulnerable a ellos. Y no siempre son los más recomendados, todo depende de la situación. No son recomendados si la criatura se nota demasiado resistente, porque la mayoría de estos hechizos dependen de la resistencia. Ahora bien, hay un grupo de hechizos similares que se llaman los salve o apeste. Y básicamente son los hechizos que le dan penalidades a tus oponentes y que le dan grandes impedimentos, que pueden ser desde cambiar el formato en el que está el terreno, a bajarles las estadísticas, a darles un veneno y demás. Estos son muy útiles para poder mermar la fuerza de los oponentes. Son increíblemente útiles y son efectos de área que pueden afectar a muchos oponentes a la hora del control de campo. Pero estos podrían llegar a ser un poco más de cuidado de utilizar cuando estemos enfrentando contra un solo poderoso oponente. Son muy útiles en estos efectos, pero también es muy probable que enemigos extremadamente poderosos puedan resistirlos con facilidad y así el hechizo no surta ningún efecto. Si vamos a buscar de algunas de estas dos categorías, vamos a tratar de buscar hechizos que, si no logran el efecto cometido, tengan un efecto secundario a pesar de que hayan tenido la tirada de salvación. Hay hechizos que se les llama gane inmediato, que también van dentro de estas categorías, van de la mano con estas categorías. Son simplemente hechizos que básicamente te garantizan la victoria en el momento. Son muy pocos y todo es dependiendo de la situación.
Uno de los clásicos a niveles bajos, a nivel 1, es el hechizo de sueño o el hechizo de rociada de color. Estos dos hechizos tienden inmediatamente a deshabilitar varios oponentes, con los cuales ustedes simplemente pueden eventualmente llegar y darles golpe de gracia. Entonces es muy importante saber de que van a haber hechizos a ciertos niveles que nos van a permitir tener condiciones de victoria mucho más sencillas y poder abrumar a los oponentes. Estos también tienen que tener un poco cuidado porque pueden ser usados en su contra. Así que es nada más revisar cuáles efectos les parecen que les podrían ayudar en ciertas situaciones. Por ejemplo, si están huyendo de un oponente y están en un espacio cerrado, una pared de fuerza podría ser un gane inmediato, porque imposibilitaría al oponente atravesarla. Tendrían que ser condiciones muy específicas del oponente para poder atravesar. Ahora bien, existen otra clase de hechizos, que son los que se llaman de daño directo. Estos hechizos son normalmente menos que ideales a la hora de preparar normalmente a lo largo de la campaña durante todos los días. Nosotros sí vamos a querer tener una buena selección de hechizos de daño directo para nuestros personajes, tanto los magos, hechiceros, clérigos y druidas, porque eventualmente vamos a tener que enfrentarnos contra una criatura que tal vez necesariamente tengamos que derrotarle a punta de daño. Entonces en esas ocasiones es mejor tener una buena selección de hechizos que le puedan afectar. Para estos, la recomendación es sencilla. Si su personaje no es dedicado 100% a hacer daño directo como tal, tenga una selección en reserva. Tal vez tener unos pocos preparados al día es algo bueno. Normalmente los demás efectos misceláneos, efectos de barrera, transmutar agua, crear objetos o demás, tienden a ser un poco más utilitarios a la hora de jugar en la campaña. Obviamente esto también depende del tipo de campaña que vayamos a jugar, pero normalmente lo son, lo cual nos puede ayudar a facilitarnos la vida. Sin embargo, si saben que se van a enfrentar, por ejemplo, contra un dragón de hielo, no es nada de malo preparar bastantes hechizos de daño directo de fuego para acelerar el proceso de derrotar a la criatura. No queremos que toda nuestra preparación sea absolutamente enfocada en eso, a menos de que la construcción de nuestro personaje tenga que utilizarlo de esa manera. Y hay otros hechizos, hablando de daño directo, que se llaman daño indirecto. El daño indirecto es básicamente daño colateral del efecto. Usualmente esto es, por ejemplo, hechizos que empujan a los oponentes, que se pueden utilizar para empujarlos de un risco, o bien simplemente hechizos que su mayor enfoque que vamos a utilizarlos es para el efecto adicional. Por ejemplo, tengamos un hechizo que lo que hace es reducir la constitución del oponente. Indirectamente le va a causar un daño en sus puntos de vida, porque entre menos constitución tenga, más le va a bajar los puntos de vida. Asimismo están los hechizos que bajan niveles temporalmente o permanentemente. Estos tienden a ser muy útiles a lo que es en el juego, porque debilitan al oponente de una manera tácita, una manera muy real. Le bajas los puntos de vida, le bajas las habilidades, le bajas las estadísticas, le bajas básicamente todo. Y lo mismo puede llegar a sucederle a tu personaje. Así que sería bueno de que si saben o oyen de una criatura que esté haciendo algo similar, tal vez preparan protecciones en contra de ello. Luego, algo de lo que quiero tocar, muy importante, es cuando escogemos los hechizos de daño. Normalmente hay dos modalidades en las que los hechizos hacen daño. La primera modalidad es donde simplemente surge el efecto del hechizo y los oponentes en el área tienen que hacer una tirada de salvación. La otra modalidad, que es común también, es donde nosotros tenemos que hacer un ataque de toque, ya sea cuerpo a cuerpo o a distancia, para poder hacer el efecto del hechizo. Y usualmente estos no tienen tirada de salvación para los oponentes. Lo menciono porque, otra vez volvemos a lo mismo, hay que conocer un poco los oponentes antes de llegar a combatir con ellos.
Pero usualmente la mayoría de oponentes tienden a tener una clase de armadura de toque baja, pero muy buenas tiradas de salvación. Entonces los hechizos que hacen daño, que son de toque, o los hechizos que hacen efectos, que son de toque, tienden a ser un poco más certeros que los hechizos que simplemente el oponente puede tener una tirada de salvación. Ahora bien, hay otras dos categorías de hechizos que quiero discutir: fortalecimiento y debilitación. Estas dos categorías suenan como que los efectos llegarán a ser similares, pero no lo son. Básicamente los hechizos de fortalecimiento son los hechizos que mejoran algunos aspectos de nuestro personaje a la hora de combatir. Por ejemplo, le incrementan puntos de vida, le dan más fuerza o le dan ataques más certeros o causan que haga más daño. Los hechizos de debilitamiento, como los que son de pérdida de niveles que mencioné antes o los que bajan estadísticas, hacen lo contrario. Al oponente le reducen la vida, le reducen qué tan fuerte pega, qué tanto daño hace, qué tan certero es y demás y demás y demás. En esta categoría, usualmente, por la sencilla razón de que estos hechizos tienen tiradas de salvación, usualmente vale la pena más hacer hechizos de fortalecimiento que hechizos de debilitación, por el hecho de que los hechizos de fortalecimiento siempre van a dar el resultado positivo al aliado, ya que no son dañinos y usualmente los aliados aceptan el hechizo sin chistar, mientras que los hechizos de debilitación usualmente requieren que los oponentes hagan una tirada de salvación para tomar su efecto. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo: con oponentes que tengan muy buenas tiradas de salvación, podría ser que se resistan a todos los hechizos. Esos son, digamos, las bases en cuanto a lo que es Pathfinder y Dungeons and Dragons 3.5. Ahora quiero hacer un apartado separado en Dungeons and Dragons quinta edición por la diferencia de funcionamiento. ¿Y qué es este apartado diferente? Bueno, se llama conocer las tiradas de salvación y conocer a tu oponente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo ya les había mencionado a lo largo del video varias veces que necesitamos saber si el oponente va a tener buenas tiradas de salvación o no, para así poder escoger los hechizos en esas versiones. En quinta edición es muy similar, pero tiene una muy grande diferencia: que en quinta edición hay 6 tiradas diferentes de salvación por cada una de las estadísticas bases. Entonces hay tiradas de fuerza, de constitución, de destreza, de inteligencia, de sabiduría y de carisma, lo cual también hace que haya hechizos en el libro que afectan a cada una de estas diferentes tiradas de salvación. Mucho de lo que he comentado antes igual aplica. Hechizos que no permitan tiradas de salvación son ideales. Hechizos que hagan efectos duros e instantáneos son muy efectivos. Pero algo muy importante es que en el día a día tal vez vamos a querer tener uno que otro hechizo que por lo menos afecte a cada una de las diferentes estadísticas. Vamos a querer tener hechizos que ataquen a la fuerza del oponente, a la constitución, al estrés, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos podemos topar un enemigo que es fuerte físicamente, muy rápido. Tal vez él tiene tiene un bono, puede aplicar su bono de nivel a las tiradas de fuerza y constitución, pero tal vez no lo tiene en inteligencia, sabiduría y carisma, y entonces podríamos debilitar al oponente a través de esto, o atacarlo haciéndole daños que le permitan aprovechar que estas no son sus mayores fortalezas. Así, por el otro lado, si tenemos un hechicero, un mago de oponente, una criatura que haga magia y tenga las tiradas buenas de salvación de inteligencia, sabiduría o carisma, podemos atacarlo a la fuerza, a la constitución o a la destreza, y así nos facilitaría mucho el lograr que los efectos de nuestros hechizos tomen lugar. Entonces, estas son solo recomendaciones básicas. Entonces vamos a tener de que es recomendable, si es posible, tener una variedad de hechizos. Los hechizos que no tienen tirada de salvación son recomendables.
es ideal el fortalecimiento de los aliados por encima de la habilitación de los oponentes. Y tenemos que estar muy claros del rol de nuestro personaje, porque puede ser que haya varios magos, varios clérigos, varios druidas o en general varios personajes que tengan hechizos en el grupo. Entonces podemos distribuir las labores de lo que se ocupa. En el caso de, por ejemplo, los clérigos, sabemos que usualmente ellos son los que poseen los hechizos de curar. Entonces tal vez quieran preparar un par de hechizos de curar, o si pueden convertir espontáneamente curar, no preparar ni uno solo. Y preparar hechizos que en lo que hagan un fortalecimiento a sus propias capacidades de pelea o las de sus aliados. En el caso del mago usualmente son de daño directo o bien de efectos directos, que es donde vamos a probablemente querer enfocarnos más que el daño directo, a menos de que sepamos una situación específica, y siempre es bueno preparar un par. Y por lo demás, nada más tener un balance. Es tratar de estar preparado para las situaciones que nos vayan a venir. Así que, por ejemplo, si vamos a tener una misión de infiltración, no es mala idea de tener un par de hechizos de ilusiones, encantamientos. El hacerse invisible es muy útil a la hora de infiltrarse a un lugar. Y con hechizos de ilusión para poder distraer a oponentes, o hechizos de encantamiento para cuando seamos descubiertos y nada más cambiar la mentalidad del oponente, por ejemplo. O si vamos a pelear contra un dragón y que sabemos que tiene una debilidad específica, o tal vez un elemental o alguna otra criatura con una debilidad específica, podríamos preparar hechizos de dicha debilidad. Entonces esos son mis pensamientos en general sobre lo que es la selección de hechizos. No es nada sencillo, no es nada concreto, y todo depende al final de lo que nosotros estemos jugando y viviendo en la aventura que tengamos. Así que hablen con su DM, pregúntenle qué tipo de aventura van a ver, qué tipo de criaturas van a ver, y en base a eso hagan una selección de hechizos que les convenga para las situaciones en las cuales van a estar. Y eso sería todo por hoy. No olviden suscribirse al canal, déjenos un comentario, sugerencias, preguntas que vayan a tener, y nos veremos en la próxima.